¿Qué tal? Espero la estén pasando muy bien. Continuamos con los temas en estadística. Ahora corresponde ver la distribución de datos, que es el manejo de datos agrupados. Esto va a ser muy útil, sobre todo cuando tengamos 30 o más datos que manejar y entonces de ahí poder presentar los gráficos estadísticos que permitan visualizar e interpretar la información, así como medidas de tendencia central y de dispersión de todos esos datos que se estén trabajando o recolectando en diferentes problemas. Pero comencemos viendo qué es una distribución de frecuencias, ¿verdad? Por ahí comenzamos. Aquí lo tenemos, son tablas en las que se agrupan los valores posibles de una variable que estemos considerando y se registra el número de valores observados que corresponden a cada clase o a cada grupo de datos, que eso es a lo que se refiere la clase en estadística. Nosotros vamos a estar entonces manejando lo que se llama la frecuencia, que es el registro del número de valores observados, y estos van a permitir construir la tabla. Vamos a ver algunas definiciones básicas, como lo es el intervalo de clase. Es el rango que incluye un límite tanto inferior como superior con el objetivo de abarcar datos en cada clase. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar las medidas de a lo mejor el diámetro de una llanta construida y van a ir de los 30 a los 40 centímetros. Ese es ya entonces un intervalo de clases, tiene un límite inferior y un límite superior que consideremos convenientes de acuerdo al problema que estemos estudiando. Marca de clase es el punto medio para cada intervalo de clase, simplemente el punto medio. Aquí en este intervalo de clase 30 a 40, el punto medio, pues es entonces 35, ¿verdad? Este es muy importante ya que va a ser representativo de esta marca, perdón, de este intervalo de clase o simplemente clase, como también le llamamos. Las fronteras de clase, que son diferentes, no debemos de confundirlas con los intervalos de clase. También se llaman los límites reales. Son puntos específicos que permiten separar las clases adyacentes. Clases que están una a continuación de la otra, como vamos a ver enseguida en el problema, en el ejemplo, y se obtienen con el punto medio del valor más alto y más bajo que separa a los intervalos, que separa a, perdón, más bien los intervalos de clase. Es decir, esto va a quedar mucho más claro cuando nosotros lo aplicamos a un problema ya real, como el que tenemos aquí. Vamos a ver en qué consiste. Estos datos son la producción diaria en metros de tela de cada una de las 35 máquinas que tiene una empresa textil. Aquí tienen cuántos metros produce cada una de estas máquinas, de estas 35 máquinas en metros. Y ahora queremos construir la tabla de distribución de frecuencias. Comencemos con el primer paso. Hay que ordenar los datos del menor al mayor. Aquí ya están hechos estos datos así. El dato menor es 300 y el dato más grande 800, que de hecho se repite dos veces. Ahora, al hacer este procedimiento hay que tener cuidado de no repetir valores o de no omitir valores, de tal manera que si tú tienes 35 valores que te han dado originalmente o datos crudos, como también se llama en estadística, debes de tener también 35 datos al haber ordenado de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar diferentes marcas. Yo inicié en los valores de 300, subrayándolos en color negro, luego en los valores de 400 de color rojo con otra marca, y así hasta concluir con los últimos valores. El segundo paso consiste precisamente en construir o formar los intervalos de clase, y para esto vamos a ver que hay un criterio, hay una especie de fórmula también que nos va a permitir, nos va a facilitar la construcción de nuestros intervalos de clase y así interpretarlos de forma correcta. Bien, entonces vamos a enfocarnos en construir estos intervalos de clase y para esto vamos a apoyarnos de esta fórmula. Esto nos va a proporcionar el tamaño de cada intervalo de clase aproximadamente. A veces será necesario ajustar, dependiendo de los datos, ese tamaño del intervalo de clase. Es igual al rango, que ya sabemos que es el valor máximo menos el valor mínimo de los datos
que tenemos aquí, por eso ya están incluso ordenados, dividido entre el número de clases deseadas. Aquí tenemos una nota y el criterio en estadística que se recomienda es que el número de clases que nosotros manejemos en nuestra tabla no sea menos de 10 ni más de 30. Esto con el objetivo de garantizar que las medidas, los cálculos que realicemos sean representativos y no entonces se desvíe demasiado las medidas de tendencia central de lo real e igualmente las medidas de dispersión sean lo más exactas posibles o lo más precisas que sea posible al momento de trabajar con todos estos datos. Entonces aquí vamos a poner el tamaño, el intervalo de clase, en este caso es el rango de 800, el valor más grande, menos el valor mínimo que es de 300, dividido entre el número de clases que a mí me convenga o incluso que mi criterio me diga, sabes que aquí puedes utilizarlo de forma conveniente. Veamos en este ejemplo. Entonces 800 menos 300 es igual a 500. Y el número de clases, bueno, está entre 10 y 30, ¿no? Así que como el número de clases se va a reflejar como número de renglones ya en la tabla de distribución de frecuencias, preferiría, de ser posible, trabajar con el menor número de clases posibles. En este caso, el mínimo que es de 10. Podríamos probar ese criterio. Y al dividir entonces esto nos da igual a 50, ¿no? Quiere decir que el tamaño del intervalo de clase sería de 50 unidades, ¿no? En este caso de 50 metros en la producción de tela que tienen estas máquinas. Por ejemplo, el primer valor que es de 300, inicia en el valor de 300 y estaríamos terminando hasta este número, bueno, sumando este número más bien, 300 más 350, más 50, perdón, 350. El siguiente intervalo de clase entonces lo estaremos manejando nosotros entre 351, aquí ya tendríamos que omitir este valor, hasta 400, por ejemplo. Después estaríamos manejando el valor de 401 hasta 451. Otra forma en cómo nosotros podríamos trabajar con esto, 450, perdón, sería nosotros fijar de 300 a 349, y aquí entonces sería de 350 hasta 400 o 399, ¿no? O sea, podemos ajustar un poco nosotros el intervalo, una unidad más, una unidad menos, dependiendo. De hecho, aquí ahorita no hay mucho problema con eso. Lo que sí necesito que se entienda bien es que si aquí es 350, ya no se puede repetir 350 en la siguiente clase o en el siguiente intervalo de clase. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir construyendo nosotros nuestros intervalos de clase de esta manera. Por ejemplo, de 300 a 350, de 351 a 400. Luego entonces, como ya no puedo repetir el 400, vamos de 401 a 450, de 451 a 500, de 501, entonces nos vamos a ir hasta 550, de 551 lo vamos a dejar en 600. Tenemos que llegar hasta el valor máximo, ¿no? Que es 800 de 601. Ahora quedaría hasta 650. ¿Sí? Aquí sería 450 entonces. Y así sucesivamente, ¿no? Esto lo vamos a ir ordenando ahorita de una mejor forma ya con la tabla de la distribución de frecuencias. Entonces la idea es esa, ¿no? Ajustar el menor número de intervalos posibles. Como ven, aquí abarcamos 50 unidades y eso también va a ayudar a que, como son valores que están relativamente dispersos o alejados entre sí, pueda yo abarcarlos de una forma más fácil. Entonces hagamos la construcción de la tabla ya en forma.
Muy bien, pues aquí están entonces los intervalos de clase ya ordenados con ese criterio que empleamos en el paso número 2, iniciando con el primer dato en 300, de 300 a 350, luego para no repetir este dato, de 351 a 400, luego el siguiente intervalo o la siguiente clase va a agrupar los datos que están de 401 a 450, de 451 a 500 y así sucesivamente hasta terminar con el último dato, el mayor, que es 800. Entonces aquí está la propuesta de los intervalos de clase. Paso número 3, vamos a establecer las fronteras de clase o límites reales, como también se les llama, como ya vimos. Entonces para esto nosotros vamos a analizar cada clase. Por ejemplo, aquí anotamos la clase 1, o sea el primer intervalo de clase, que va de 300 a 350, y lo que vamos a hacer es compararlo con el siguiente intervalo, con la clase 2, que va de 351 a 400, y así con las demás clases, para ver entonces entre estos intervalos que son adyacentes, qué separación tenemos, para entonces poder agarrar la mitad de esa separación entre estos intervalos de clase adyacentes. Es decir, bueno, antes del 300 no tenemos ningún dato, vamos a 350, que es el límite superior o el valor más grande de la clase 1, y vamos a ver qué tan lejano está con el siguiente dato, con el dato más bajo o el dato menor de la clase 2, que es 351. ¿Qué diferencia hay entre 350 y 351? Pues una unidad, efectivamente. Así que vamos a obtener aquí la mitad de esta unidad de la separación que tienen estos intervalos de clase. Esta separación entre clases adyacentes se va a dividir a la mitad. En este caso, pues la separación es de una unidad, que se da muchísimo con números enteros esto, y se divide entre 2, es decir, esto es 0.5. Con lo cual yo voy a poder establecer mis fronteras de clase. Las fronteras de clase entonces van a permitir ya unirse a estos intervalos de clase o estas clases. Y así tendríamos que la primera frontera de clase es de 350, le vamos a sumar este número, 0.5, 350.5. Ahí vamos a tener nosotros que sumar al dato superior 0.5, mientras que al dato inferior, al revés, le vamos a restar 0.5. Así que a 300 le restamos 0.5 y esto nos da 299.5. Ahí está la primera frontera de clase o límite real, ¿no? Vamos a anotarlo en este espacio mejor. De 299.5 a 350.5. Hacemos esta misma sustracción aquí a 351. Si a los límites inferiores le vamos a restar, mientras que a los límites superiores de cada intervalo de clase le vamos a sumar 0.5 unidades. Así 351 menos 0.5, llegamos a que es 350.5. Al límite superior, que es 400, le voy a sumar 0.5, siempre este número, y así tengo que es 400.5. Luego en la clase 3, 401, que es el límite inferior, le resta 0.5, con lo cual tienes 400.5, y al límite superior le vamos a sumar 0.5, entonces es 450.5 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que entonces al repetir este procedimiento para todos los intervalos de clase, aquí tienes ya el registro en la tabla. Las fronteras de clase o límites reales se presentan así. Una observación muy importante que quiero que siempre verifiques cuando construyes o estás formando las fronteras de clase es que el límite superior o el valor más grande de la clase anterior debe coincidir con el límite inferior de la clase que sigue, ¿no? En este caso 350.5 es el límite superior para la clase 1,
que es el mismo 350.5 en el límite inferior para la siguiente clase, que es la 2. Igualmente de 400.5, 400.5 y así. Estos valores se están repitiendo, digamos, en forma diagonal hasta terminar, en este caso, con 450.5 en estos últimos intervalos. Paso número 4 ahora. Vamos a obtener la marca de clase. Recuerda que la marca de clase no es otra cosa más que el punto medio, como lo definimos, del intervalo de clase. Así que vamos a trabajar con el primer intervalo de clase. Aquí sí, regresamos a los intervalos de clase de 300 a 350. Bueno, pues ahí nosotros vamos a tener primeramente vamos a obtener la diferencia entre 300 y 350, que es de 50. No, aquí corrijo, mentira, vamos a trabajar con las fronteras de clase y de ahí, con las fronteras de clase mismas, obtendremos las marcas de clase. Así que vamos a realizar este procedimiento aquí. Vamos nosotros a hacer la diferencia entre 350.5 y 299.5. Restamos 350.5 menos 299.5 y esto se va a dividir a la mitad para obtener precisamente el punto medio del intervalo. ¿Sí? En este caso, la separación que vamos a tener, la diferencia que vamos a tener en estos números va a ser de 51 unidades, que se va a dividir entre 2, y esto va a ser igual a 25.5. Bueno, este 25.5 lo vamos a sumar al valor más pequeño de esta frontera de clase, o sea, 299.5. A 299.5, entonces le voy a sumar 25.5 unidades y me dará el valor que es tal cual la marca de clase en este caso. Entonces, al hacer esta suma tendremos lo siguiente. $324 unidades. Bueno, pues este valor 324 se estará anotando aquí. Y lo mismo vamos a hacer con los siguientes valores, justamente. Vamos nosotros a tomar la diferencia de 400.5 menos 350.5 y lo vamos a dividir entre 2 para ver la separación exacta que hay en esos números, ¿no? Perdón, aquí son 325 en la suma. Esa es la marca de clase para el primer intervalo. Ahora, vamos nosotros con la siguiente frontera de clase. Dijimos, vamos a restar estos valores de las fronteras de clase o límites reales. Es 400.5 menos 350.5. Esto dividido entre 2. Vamos a realizar esta operación entonces. Y el resultado va a ser exactamente de 50. Entre 2 es 25. Vamos a sumar 25 unidades al límite inferior de esta frontera de clase, que es 350.5. Así entonces 350.5 más 25 unidades. Esto es igual a 375.5 unidades. Bueno, pues esta es la frontera de clase que se estará trabajando aquí. 375.5. Y así sucesivamente vamos a hacer exactamente estos procedimientos para las demás fronteras de clase y así obtener nuestra marca de clase correspondiente. Sí, entonces aquí nosotros tenemos ya estos valores de la marca de clase completados con el procedimiento que les expliqué. Y por último, para terminar con nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Entonces necesitamos obtener la frecuencia, en este caso ya de los datos que están agrupados en intervalos de clase, de cada clase.
Entonces vamos con la primera clase de 300 a 350. Para nosotros identificar cuántas veces se repite cada dato, volvemos a tomar la primera columna. El intervalo de clase me va a dar la frecuencia correspondiente. Entonces de 300 a 350, como ya están ordenados, esto es mucho más rápido. Aquí tenemos 5 datos que están dentro de ese intervalo, ¿no? De 300 a los 350 metros de tela producida por esas máquinas. Entonces aquí anotas que se repite o tenemos un registro de 5 valores que están dentro de ese intervalo. Ahora de 351 a 400 tenemos 3 valores que están dentro de este intervalo, dentro de esta clase. Así que anotamos aquí que son 3. Y así sucesivamente vamos a ir con los demás valores. De 401 a 450 tenemos nosotros que son únicamente 2 valores. De 451 a 500 entonces tendremos estos valores que están aquí más estos dos, son 7 valores. Y así sucesivamente estaremos con los demás hasta concluir con nuestra tabla. Sí, entonces como vemos aquí ya tenemos nuestras frecuencias correspondientes ya contadas en cada intervalo de clase. Verifique las que sean acordes a lo que tenemos en nuestros datos ordenados, y esto también lo puedes verificar realizando la suma, un concepto que está muy relacionado a la suma de frecuencias y se usa mucho en diferentes manejos estadísticos, gráficos principalmente, como lo es la ojiva, por ejemplo, que vamos a ver en el siguiente video. Entonces la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es tomar el primer valor, 5, y sumarle la siguiente frecuencia, que es 3. 5 más 3 nos da 8. Luego a 8 le sumas la siguiente frecuencia, que es de 2, como pueden ver. Nos da 10. 10 más 7, 17, más 5, 22. 22 más 3, 25. 25 más 2, 27. Entonces 27 más 3, ahora acumulamos 30 datos. Más 1, 31. Y finalmente más 4 son 35 datos, que es la suma que corresponde, como ya vimos desde un inicio, a todos los datos presentes en este problema que nosotros estamos ya trabajando para poder manejarlo bien. Entonces vamos a dejar aquí este video, esta clase, para no hacerlo ya tan largo. Para el siguiente estaremos, en base a la tabla de distribución de frecuencias, viendo cómo obtener las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, así como gráficos estadísticos que sean adecuados a aplicar para este caso o algún otro. Espero les haya sido de gran utilidad. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar en la caja de comentarios que siempre están disponibles. Así que nos vemos para el